Lo que no se hace consciente se repite. Lo que no se transforma se transfiere. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora del canal Aprendiendo a Vivir y de la marca Caimao. Si quieren saber un poco más de mi historia, si quieren saber un poco más de mí, del contexto de lo que yo comparto con ustedes, les recomiendo que se den un paseíto por el canal Aprendiendo a Vivir para que conozcan un poquito más de mí. Bueno, como siempre les he dicho, este espacio se ha abierto para compartir mi experiencia de vida, eso que palpo, eso crudo y duro y transformador que ha pasado en mi vida. Y hoy es uno de esos días donde yo les vengo a compartir un poco de eso. Bueno, lo que no se hace consciente se repite. Esta es una de las frases de Carl Jung. Creo que él era un psicoanalista donde él se enfocó en cuidar, en investigar, indagar como sobre todo esa psique humana, todo eso que tenemos en el inconsciente. Fue uno de los que empezó a hablar acerca de eso, de lo que tenemos, de lo que sentimos, de esos hilos invisibles, de eso que está moviendo una realidad ahí energéticamente. Y hoy vamos a hablar de eso. Y lo vamos a hablar por una experiencia que yo tuve. Como les he dicho, yo siempre comparto acá. No siempre, la mayoría de las veces comparto mi experiencia y la voy como haciendo un símil, como con la vida, como con esos procesos personales por el cual nosotros pasamos como seres humanos. Como siempre les he dicho, yo soy una de las que creo que nosotros, antes de habitarnos en esta realidad llamada vida, nuestra alma acuerda ciertas experiencias para vivir, ciertos personajes que nos vamos a encontrar en la vida, porque el alma lo que está haciendo aquí es aprender para evolucionar, digámoslo así, y que utilizamos este cuerpo, digámosle, este envase para poder sentir, para poder movernos en lo material, para podernos experimentar. Bueno, entonces, comencemos a hablar del tema de lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Bueno, el día de hoy yo les quiero compartir qué son esos hilos invisibles que heredamos o acordamos para continuar. Bueno, yo tuve un sueño que fue como muy, a ver, yo soy de las que, a ver, yo soy una persona que a mí los sueños me dicen, me dan una información. El cuerpo también me da una información y mi intuición también me da una información. Pero ¿qué pasa? Que debo de estar, porque, a ver, tengo entendido o no tengo entendido, sabemos que el mundo afuera tiene mucha distracción, hay demasiados ruidos y para que seamos conscientes de esa información que el alma nos quiere transmitir, nosotros debemos, en mi caso personal, yo, para recibir esa información debo de estar como en un estado de silencio, de interiorizar, de calmarme. Esto no sucede todos los días, esto es demasiado puntual, pero sí he identificado cuando ese sueño o cuando esa información necesita que yo la observe. A ver si me hago entender. No todos los días yo me acuerdo de los sueños, simplemente sí soy un poquito más consciente con ese sueño que es lúcido, ese sueño que yo intuyo que sí o sí me está dando una información. Uno lo sabe, el que sueña y sabe que ese sueño le está dando una información, literalmente uno lo intuye, lo sabe. No todo el tiempo yo estoy buscando información, no todo el tiempo esto me sucede cuando estoy con mucho más apertura a que eso pase. Entonces, bueno, eso era como lo que les quería decir. Yo hace poco tuve un sueño soñé con mi hijo y fue un sueño bastante peculiar, porque era un sueño, a ver,
Yo me levanto en la madrugada, digámosle aquí, tipo 5:30, 5:40, porque es como algo como yo venía de un sistema, de unas costumbres, y yo me levantaba muy temprano, entonces mi cuerpo todavía tiene como esa memoria. En este momento pues no estoy teniendo un horario de trabajo así, pero yo me despierto, o sea, es como que natural, yo me despierto. Entonces en estos días yo me desperté más o menos como a las 5:44 y bueno, entré al baño, hay veces tomo un poquito de agua y vuelvo otra vez a la cama. Cuando no tengo que hacer como alguna actividad por fuera o tengo que solucionar algo, entonces yo vuelvo otra vez a la cama. Entonces fui a la cama y empecé a intentar volverme a quedar dormida, y cuando uno está en ese intentar quedarse dormida, la mente divaga. Entonces, yo no quería eso. Entonces, yo tengo como digámoslo así, algo que yo me digo, como que yo soy paz, yo soy amor, y empiezo a entrar en esos pensamientos positivos, bonitos, o de dar gracias, de gratitud, y nada, no lograba conciliar el sueño. Entonces llegué y empecé a escuchar un audio eh, y empecé a quedarme dormida, pero entre ese quedarme dormida como uno es como que alerta y no, empecé a entrar en un sueño y empecé a soñar. Pero lo más charro de este sueño era que yo estaba soñando con mi hijo, o sea que yo estaba organizando el cuarto, está como la limpieza que uno hace, que recoge ropa, que va recogiendo cosas que ya no utiliza, envases de crema. Entonces yo estaba haciendo en mi cuarto esa limpieza y eh, estaba conscientemente soñando que yo estaba viviendo en donde nació mi hijo, donde vivimos hasta que él tuvo 17 años, pero mi mente estaba en ese lugar, pero toda la estructura de la casa era esta. Entonces yo, fue muy charro, es que yo digo, ese sueño tan impresionante. Entonces yo salí de mi cuarto y en la parte, al frente de mi cuarto, este es mi cuarto y al frente está la cocina, que es abierta. Entonces habían muchas bolsas como con cosas, como si yo estuviera llegando, pero también como si fueran cosas que se estuvieran yendo, como para descartar. Y estaba un hijo de mi hijo, un amigo de mi hijo, perdón, y estaba otra persona, pero era como un niño, pero yo no lograba identificar el niño. Entonces yo no vi a mi hijo, no vi a Pablo, entonces yo, como que, ¿dónde está Pablo? Y ellos me miraban como así, pero yo en mi intuición dije, debe estar dormido. Cuando yo dije debe estar dormido, automáticamente yo volví a repetir el sueño, esa misma escena. Yo no sé, era como si yo estuviera soñando en el sueño, fuera consciente que yo estuviera soñando en el sueño y que en ese sueño yo me hubiese despertado. Raro. Como si hubiese sido un sueño, pero a la vez también era mi realidad en mi mente, como en el sueño estaba soñando, que en el sueño me estaba despertando. Entonces volví otra vez a salir a la misma escena y ya la otra persona que yo no había identificado era mi hijo pequeño, pero yo estaba averiguando por mi hijo grande. Entonces fue muy charro. Espéreme un momentico, yo voy a hacer algo aquí, a silenciar porque estoy... Bueno, no sé qué pasó acá, pero dejó de grabar. No sé hasta dónde nos hemos quedado, entonces íbamos en que yo les estaba contando la experiencia que tuve con ese sueño. Entonces yo empecé a tirar a las bolsas cocas, y había unas cocas llenas de comida que se habían malogrado. Entonces yo le regañaba al niño y le decía, o sea, era como que esa frustración porque el niño a mí no me había avisado, mi hijo ya grande, porque no me había avisado que no iba a llegar a la casa, y yo entré en una angustia de pánico porque yo dije,
tanto tiempo, ¿cómo no me avisó? Entonces yo regañaba al niño y le decía, pero ¿cómo no me avisó? Y automáticamente yo sentí la energía que en mí cambió. Me volví a sentir esa persona como controladora, como enojada, como que toda esa frustración yo la recargara en ese niño, y el amigo de mi hijo estaba como el observador, y él en su mirada era como, lo siento por él, porque él lo está regañando. Bueno, anyways, ahí quedó. Yo me desperté como un sinsabor, y yo, este sueño me tiene que estar diciendo algo, aquí hay algo, porque esa forma como yo me sentí en el sueño, como si hubiese sido real, como si yo hubiese unido dos líneas, mi Erika de antes con toda esa historia, esa memoria, a esta Erika de acá, como esa línea, y ver esa frustración que yo estaba descargando en mí. Bueno, entonces yo me puse ahí, entonces eso me rondaba y me rondaba y me rondaba la cabeza, y yo, algo aquí está pasando. Bueno, entonces empecé a mirar, empecé a ser consciente de ese sueño, y con toda esta experiencia que yo he aprendido, con todo lo que he leído, con todo esto que me ha enseñado todo este camino de mi crecimiento personal, de mi despertar de conciencia, empecé a mirar y a dar caos, o a unir el, digámoslo así, el rompecabezas de lo que les he compartido, de haber ido a esa niña de 7 años, luego de haber ido a ese nacimiento, y luego este sueño con mi hijo donde él es pequeño, pero yo al que estoy buscando es a mi hijo grande, al que ya está acá, como ese niño estaba ahí soportando esa frustración mía. Entonces yo decía, es increíble esos hilos invisibles, y si yo hago como ese simil a mi historia, a la historia de mi hijo, cómo fue su nacimiento, porque hasta eso yo fui, empecé a escribir todo, que lo tengo aquí pues escrito en este cuaderno, lo que yo estaba sintiendo mientras recordaba ese sueño, mientras unía todos estos acontecimientos que me han pasado, y cómo hay esos hilos invisibles, cómo mi hijo, y yo se lo compartía a él, y yo como mi hijo nació bajo otras circunstancias muy diferentes, fue un niño que fue planeado, fue esperado con muchísimo amor por ambas familias, fue un niño con demasiado amor, o sea, lo trajimos a este mundo con demasiado amor, planeado, esa familia paterna como esa familia materna, eh, era muy esperado. Yo fui una mamá, y yo siempre lo he dicho, yo fui una mamá muy cuidada en mi embarazo, o sea, yo me sentía la mujer más afortunada de, o sea, pudieran haber muchísimas mujeres embarazadas alrededor mío, pero yo me sentía muy especial y muy amada y muy cuidada. Pero, ¿qué pasó? Que en mí había un miedo impresionante, impresionante, impresionante a perder ese embarazo. Era como una ansiedad a que ese bebé no lo fuera a perder. Era increíble, porque yo me acuerdo que yo tuve hiperemesis gravídica, que es vomitar, yo todo lo vomitaba, empecé a perder peso impresionante, a mí me tuvieron que mandar unas leches especiales para ganar peso. Me dio, recuerdo que en el primer trimestre, una gripa súper fuerte que me dio principios de bronconeumonía, y por la tos yo empecé a sangrar, entonces tuve un embarazo de algo de alto riesgo, entonces estuve muy cuidada, y ya casi culminando el embarazo, en el tercer trimestre, eh, yo empecé a tener miedo de perder el bebé, entonces era como una comunicación interna, que yo hablaba como con mi bebé y le decía que yo lo quería que se moviera, entonces él se movía, y yo aprendí, o no sé, las mamás por instinto, yo escuchaba inclusive cuando él tenía hipo, yo lo tocaba y escuchaba su corazoncito. Entonces en el último trimestre ya me entró una crisis a mí, y
inclusive yo iba al hospital porque como fue un embarazo de alto riesgo, a mí me decían los médicos que no sintiera, el bebé corriera inmediatamente y muchas veces corrí, pero era mi propia angustia, todo estaba bien y a mí solo me llevaban a hacerme un monitoreo y me quedaba ya mucho rato monitoreándome que todo estuviera bien, pero para la casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? Porque mi hijo, eh, cuando él, cuando él ya está grande y Y él un día me dijo, no sé por qué mami, pero a mí no me gusta escuchar los latidos de mi corazón. Yo no sé por qué, pero he sido desde siempre, no me gusta. Pero yo le dije, yo le decía que empezara a meditar, a entrar en el silencio y él me decía, no. Era algo que con él no iba, o sea, era algo que con él la verdad no resonaba. Entonces, viendo toda esta historia, ahora me doy cuenta de dónde viene eso, desde dónde viene eso, o sea, desde dónde viene, digámoslo así, ese acuerdo, esa memoria y que mi hijo experimentó dentro de mi vientre mientras él se estaba gestando, mi miedo a perderlo y era un miedo que yo traía, o sea, era un miedo que yo traía. Entonces, ¿cómo yo enlazo este sueño con toda esta experiencia que yo me doy? Y desde la alquimia, todo proceso sigue una ley simple. Lo que no se hace consciente se repite. Ya lo había hablado al inicio del video. Esto fue Carl Jung. Lo que no se transforma se transfiere. Y no porque nosotros queramos dañar al otro. No era porque yo quisiera dañar a mi hijo mmm, por esa memoria que traía, por ese miedo a ser abandonada, por ese miedo a no ser elegible, por ese miedo a que el amor siempre es, a ver, a que el amor siempre es o sea, no es estable. Entonces, toda esa memoria yo la traía, a ver, yo les digo acá, yo la traía posiblemente desde antes de nacer. Era un acuerdo que yo tenía para llegar al punto donde soy. Nazco con una mamá que me da esa experiencia, mi parto me lo confirma, el sino bajo el cual nací me da las coordenadas para llegar a esto, para sanarlo, porque posiblemente lo traigo pendiente de otras líneas de vida. O sea, eso fue el plan que eligió mi alma para aprender esa experiencia, para sanarla y avanzar, digámoslo así. Mi alma fue la que pactó yo venir a sanar el abandono, pero no el abandono hacia otro, no, el abandono hacia uno mismo, porque hacia uno mismo el otro es simplemente el reflejo de lo que yo debo de sanar en mí. Entonces me lo cuenta toda esa historia, viene este niño que me lo muestra otra vez y aquí es donde yo digo, lo que no se transforma se transfiere. Yo no fui consciente de toda esa memoria que traía, pero se la transferí a mi hijo, el miedo de él no querer escuchar su corazón, porque él decía, no sé por qué, oiga, pero era increíble la reacción. Él dice, no, 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 yo no quiero, no, 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 nada que tenga que ver. Cuando yo le decía, Pablo, pero es que ve a ti, no, él no quería saber, él no quería saber nada de profundizar, era como algo que le generaba a él rabia inclusive. Entonces, ya viendo todo esto, claro, ¿cuál era mi miedo más grande? Era no sentir los latidos de su corazón, que no tuviera vida dentro de mí, que le pasara algo. Y yo le transferí eso a él. Esos son esos hilos invisibles que si no los hacemos visibles, si no los transformamos, es un hilo que simplemente no te va a dejar avanzar y que va a estar ahí y que te va a querer ser visto por todos esos vínculos. Entonces, y como yo les decía, yo no quería dañar a mi hijo. O sea, si tú lo ves en lenguaje normal, si yo hoy te lo digo, voy donde el médico y consulto porque estoy preocupada porque no escucho los latidos del corazón de mi bebé, para el médico es una madre que se está cuidando, pero también está cuidando a su mamá, a su hijo, perdón, pero en ese inconsciente no, era una preocupación, era un miedo que yo le estaba transfiriendo a él. Bueno, la,
A ver, no es que yo aquí hubiese querido dañar a mi hijo, había una energía que yo ya la traía, una memoria en mí que yo ya la traía. Y si esa energía, o sea, sino porque la energía busca un movimiento, o sea, la energía no se destruye, la energía busca un movimiento. Esa información, digámoslo así, si la transferimos en energía, yo se la transferí, si la convertimos en energía, yo se la transferí a mi hijo. Y la energía busca movimiento, un dolor no mirado, un miedo no nombrado, una herida no sostenida, no desaparece. Eso no desaparece. Cambia de forma y busca otro cuerpo donde expresarse. Porque yo me hacía esa pregunta, ¿cómo uno transfiere también eso a los hijos? Y sí, eso lo hablamos. Eso yo me acuerdo que tengo videos ahí y como yo les digo, es una información que me llegó hace mucho tiempo, pero que es atemporal y que yo la estoy viendo desde otra visión, desde una manera mucho más expansiva, donde sí o sí está haciendo hoy efecto en mí y un efecto expansivo que alcanza a mis generaciones. O sea, yo veo, yo cambio y con seguridad, sin tener que explicarle esto a mi hijo, yo lo estoy sanando a él, estoy cortando ese hilo invisible que lo ataba por un acuerdo a mí, por lo que yo les decía, es un dolor no mirado, un miedo no nombrado, una herida no sostenida, no desaparece, cambia de forma y busca otro cuerpo donde expresar. Los hijos, por amor, o por vínculos se convierten en portadores de lo que los padres no pudieron metabolizar, no como castigo, sino como continuidad de un sistema. Esos son los acuerdos, esos son esos pactos silenciosos, esos son esas lealtades, lealtades, lealtades invisibles, digámoslo así, eso que yo ahorita le pongo carne, le pongo cuerpo porque lo sentí. Ese sueño me llevó a esto. Ese sueño fue como mostrarme a mí un antes y un después y mostrarme que mi hijo todavía aún seguía siendo leal a mí. Eso. Y ahora yo lo estoy haciendo consciente de una manera, como les digo, mucho más expansiva, pero también lo estoy liberando a él. Bueno, esos hilos invisibles en la alquimia se llaman memorias no integradas. Desde la conciencia, el cuerpo emocional habla a través de los vínculos. Como les he dicho o como les dije en un en vivo que tengo ahí, los vínculos, nosotros necesitamos en nuestras vidas los vínculos, porque si nosotros no tenemos vínculos y nosotros no nos vinculamos con el otro, no nos conocemos a nosotros mismos. El otro simplemente es un reflejo, ese vínculo es un reflejo de lo que yo soy. Yo con el otro me veo, porque con toda esta experiencia que yo les he contado, lo que tuve con mi amiga, ese vínculo me llevó a mí a ir a, a donde había un trauma, donde había una memoria que se había quedado anclada allá, pero que estaba perjudicando a la adulta. No, no la dejaba avanzar, no la dejaba comprender ciertas cosas. Entonces fue ese vínculo con esa amiga la que me mostró, la que me sirvió como un espejo para yo ir a esa niña de 7 años y decirle que tranquila, que saliera de ahí, que ella jamás, y yo como adulta, nunca, 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 nunca la iba a dejar sola. Que pase lo que pase, nunca. Entonces cuando voy y reescribo, porque eso ya lo vivió esa nena, reescribo esa experiencia donde hubo algo que se quedó ahí, que se ancló y que yo la traje acá para que esta adulta se vincule desde el origen, ya no desde la herida, ya no desde esos traumas, ya no desde esos hilos invisibles, ya desde eso que no comprende, pero que hay una información ahí, ya. Entonces necesitamos los vínculos y muchas veces esos hijos patan con nosotros para mostrarnos algo. Lo que yo les decía aquí, esos hilos invisibles en la alquimia se llaman memorias no integradas.
Desde la conciencia el cuerpo emocional habla a través de los vínculos. Los niños no solo reciben palabras amorosas, ellos también reciben estados emocionales en silencio, eh, tensiones no dichas, miedos ocultos, lealtades inconscientes, y lo reciben antes de tener lenguaje. Por eso se dice, no sé, como yo les decía, no sé por qué siento esto, pero lo he sentido desde siempre. Cuando yo invitaba a mi hijo, le decía, hijo, eh, cuando le decía, entra a la meditación, medita, estar en silencio, ve a ti, escúchate. Él no quería saber nada de su yo interior, él le daba rabia. Y yo le decía, bueno, una de los ejercicios que pueden hacer es escuchar tu corazón. Era peor. Para él era eso peor, pero ahora yo lo comprendo, o sea, yo entiendo de dónde viene eso, había un hilo ahí, una información invisible que no la habíamos hecho consciente, eh, porque eso no le nació a él desde su propia experiencia, no, eso no le nació a él desde su propia experiencia, nació con una memoria emocional que era mía, o también se puede adquirir de su entorno. Y como yo no la había gestionado, yo, mientras él crecía, se la seguí dando, de acuerdo a cómo yo me comportaba, por ese sueño, porque yo me acuerdo que tuve que, por mi experiencia de vida, fui madre soltera, fue fuerte para mí, porque a ver, ¿cómo les digo? No me arrepiento de esa historia, pero en su momento fue fuerte. O sea, tuve que ser esa madre fuerte en, digámoslo así, me perdí. Me perdí porque me enfoqué al trabajo, a ser una muy buena mamá. Y sobre todo también era mi miedo a que ese chico, por no tener esa figura paterna a su lado, se me perdiera, porque yo vivía en un barrio donde eran espejos los hijos de mi vecino, los niños que se estaban levantando, que tomaban malas decisiones, que tomaban decisiones que impactaban su vida, que no les hacía provecho a ellos, digámoslo así. Entonces yo me esforzaba mucho para que ese niño no se me perdiera, o sea, no tomara otras decisiones porque mi barrio me lo mostraba en cada esquina. Entonces yo era mucho más fuerte, mucho más exigente con él, me exigía yo y yo no tenía tiempo ni siquiera, es que yo respiraba por inercia, yo no tenía tiempo para entrar a este estado de calma, de paz, del que dentro ahora, porque mi vida era en un costado de supervivencia, todo alrededor era supervivencia, o sea, todo para mí generaba supervivencia y era porque yo no supe en ese momento gestionar mis emociones, yo oculté sentirme la mujer vulnerable, yo oculté pedir ayuda, yo estaba enojada, enojada con la vida, enojada con todo, yo trabajaba, a ver, enojada porque ahora lo veo, pero en ese entonces para mí era una vida normal, era una madre full, o sea, trabajo, casa, niños, escuela, colegio, tareas, full. O sea, del papá estaba la ayuda económica porque estaba la ayuda económica, pero no estaba la ayuda de emocionalmente, amor, tómate una ducha, descansa, de esto me encargo yo. No, no. Y me costaba pedir ayuda porque me sentía una mujer que lo podía todo y me enfoqué en eso. Entonces, ese hijo en ese entorno recibió eso, recibió el acelere de la vida, aunque, aunque les voy a confesar, su personalidad es en calma. Mire, estoy sudando, es que tengo acá una vela, porque yo ambiento mis espacios para poder hablar con ustedes desde lo real, desde la transparencia, desde lo que yo soy. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, ese niño recibe, antes de tener lenguaje, mi memoria, porque como les digo, la energía
busca, la energía busca movimiento y se transfiere. Yo le transferí eso a él, le transferí eso a él. Entonces, eh, se crea en un entorno con esta mamá así y era nuestra experiencia, posiblemente era nuestro acuerdo, pero ahorita en este momento yo lo libero, o sea, yo libero a ese hijo y que él viva la vida que quiere vivir, que ya no tiene que cargar esas memorias de mamá, pero cuando lo hacemos, cuando lo hacemos consciente. Entonces, eso fue lo que yo empecé a escribir, escribiendo literal. Cuando uno empieza a escribir, es como si el alma misma le estuviera dictando a uno ese proceso, o sea, porque yo empecé a escribir el sueño y y esto me fluía y yo, era como si literal me fluía. Entonces, porque no nació con la experiencia, nació con la frecuencia emocional del entorno. Y no es culpa, es biología del amor. Un hijo ama tanto a su madre que inconscientemente dice, si tú no pudiste sostener esto, yo lo sostengo por ti. Y esto me lleva a una experiencia que yo tuve con una amiga, yo no sé si se los compartí en algún momento. eh, Ella me invitó a pasar unos días con ella en Santa Elena, en una casa que tiene la familia hermosa, es un espacio súper rico para desconectar, para hacer cosas lindas contigo. Entonces yo me acuerdo que un día estábamos con ella, ya tiene un niño, la mando un saludito, desde acá ella sabe quién es, y estábamos hablando, vea, estábamos hablando ahí de X, cuando literal, a mí me vino una memoria, yo le di, es como si algo me lo dijera porque no estábamos haciendo nada, simplemente estábamos ahí conversando y yo me puse a observar el niño de ella jugando, o sea, él estaba jugando ahí y yo dije, ay, y le dije, tu patas, tu hijo tiene un pacto contigo, un acuerdo contigo, es este y este y este. Ella sabe qué fue lo que le dije. Y esto cuando yo lo estaba escribiendo me recordó ese momento puntual y yo cuando yo hice, cuando tu hijo te dice, tú no pudiste sostener esto, yo lo sostengo por ti, pero no lo dice así con un lenguaje, no, es un lenguaje de almas, de acompañamiento, es un acuerdo. Entonces, yo digo mucho la palabra entonces, qué pena. Desde la alquimia del alma, los hijos como espejo de conciencia, cuando un alma viene a través de una madre, no llega solo a ser cuidada, también llega a activar procesos pendientes del linaje, no para culpar, sino para liberar. Por eso, cuando uno como mamá sana una emoción, una herida, un abandono, una culpa no resuelta, una autoexigencia antigua, algo se acomoda en nuestros hijos sin que tengamos que explicarles nada. Entonces, esta era mi experiencia, esto era lo que yo les quería compartir hoy. Como les he dicho, yo comparto mis experiencias, las comparto desde lo que yo ya identifico, desde lo que yo ya integro, lo que yo ya transmuto en mí. Esta fue mi experiencia, aquí donde me di cuenta que mi hijo tenía un hilo invisible conmigo por esa memoria que él adquirió y todo esto viene desde ese proceso, desde ese nacimiento que yo fui a atender mi parto, a verme nacer, a nacer de una forma más tranquila, más paciente, porque como les he dicho, era justo para este momento, todas esas experiencias me sirvieron para yo verme hoy la mujer que soy y que posiblemente esta experiencia, este compartir, este divulgar mi experiencia, compartirla por medio de un video, le sirva a otra alma más que está transitando, que no sabe qué puede hacer y podemos hacer muchas cosas, podemos hacer actos de psicomagia, como les he dicho, el alma trata al máximo de decirte basta,
para, gestionémoslo. Te llega un video, te llega un sueño, te llega una palabra que activa una memoria, una situación. Y cuando tenemos esa capacidad de no mirar afuera, sino mirar adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que esta información me quiere decir? ¿Por qué me movió? ¿Por qué me dolió? ¿Por qué generó rabia? ¿Por qué generó tanto? Yo lo que hice con ese sueño fue que me vi tan enojada, tan frustrada, tan amargada en ese sueño, que yo estaba depositando en ese niño esa rabia, pero que en el sueño yo estaba buscando mi hijo que está grande y me llevó a esa memoria de mi pasado donde sí o sí había algo ahí que solucionar, o sea, algo que sanar, algo que mirar y ya sanarlo en mí para liberar o cortar ese hilo invisible que tenía mi hijo por un acuerdo y que él no lo hizo por nada malo y que yo tampoco, simplemente fue un acuerdo. Como yo les decía, los hijos no vienen muchas veces por medio de nosotras a ser cuidados. Hay veces también vienen a activar memorias para que las gestionemos. Es como ese acto de amor o compasivo que tienen esas almas, que ahorita lo miramos como el vínculo de madre o hija e hijo, pero que antes de venir acá fue un acuerdo entre almas. El alma no es hijo, no es mamá, el alma simplemente es el alma, se viene a experimentar. Para el alma no es bueno ni malo, para el alma simplemente es una experiencia más. Así que aquí yo les voy a dejar este video, esta información. Eh, Háganme preguntas, yo les puedo dar desde lo que yo soy, desde lo que esta persona que soy yo he aprendido. Sean muy compasivos con ustedes mismos, sean muy amorosos y demasiado compasivos con esos vínculos, con esas personas que les están mostrando algo. Yo sé que en su momento se siente rabia, se siente enojo, pero cuando yo transformo y me pregunto hacia mí, no el otro me hizo, esa actitud del otro porque provocó esto en mí, ir hacia adentro. Esta es mi experiencia de vida, como yo les he dicho, esto es lo que este cuerpecito ha experimentado, esta es mi realidad real, cruda, dura, pero también muy satisfactoria cuando yo plasmo en estas hojas, cuando yo plasmo aquí eso que vivo, que sí o sí me resuena y que sí o sí hace un antes y un después en mi vida. Así que muchísimas gracias por acompañarme y chao, chao.